Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez nos acompaña José Manuel Castro, que es historiador de la Universidad Católica, con magíster en Historia en la misma universidad, investigador de la Universidad San Sebastián en Historia, y actualmente está partiendo su doctorado, ya aceptada su tesis, en UCL, University College London. Así que nos acompaña desde el viejo continente. ¿Cómo está ahí, José Manuel? Bueno, negro, yo te voy a decir negro nomás, no soy bueno para las Hola, formalidades. hola Pablo, hola Cristóbal, ¿cómo están? Muchas gracias por la Bien, invitación sí. y muy agradecido por compartir esta conversación sobre historia, sobre Jaime Guzmán, sobre ideas políticas, sobre todo en el contexto actual. Digamos que la historia, me imagino, podrá dar alguna luz para conocer partes de la discusión constituyente que se da hoy en día. Así que estoy a su disposición, las preguntas que tengan, yo feliz de estar, digamos, muy animoso en esta conversación. No, muchas gracias a ti, principalmente, además porque creo que tienes el honor de ser nuestro primer y único invitado internacional geográficamente localizado. ¿O me equivoco, Pablo? No sé si alguien más... No, Ha creo que sí. estado fuera. Quizá alguien de vacaciones, no nos contó. Claro. Ahora, No, eso, claro, la magia de la tecnología actual lo permite. Antes de la pandemia era muy raro tener reuniones por Zoom, pero por ejemplo, yo hoy en día casi todos mis seminarios, mi tutora de tesis son por Zoom. Lo he visto muy poco a propósito de la pandemia, así que ya es parte de lo normal. Cambió un poco el paradigma sobre cómo nos relacionamos, así que qué bueno que se pueda. claro, algo bueno que hay que sacar a la nueva tendencia. Pero sí, pues bueno, yo además confieso que este tema durante un periodo de mi vida me obsesionó. Fui muy seguidor de Guzmán, muy interesado en este tipo de cosas. Yo incluso me metí a militar en la UDI, tuve una fugaz, breve carrera política institucional a causa de lo que estamos estudiando, conversando ahora, Jaime Guzmán, así que estoy muy emocionado para esta conversación. Claro, Notable, notable. para dejar establecido el tema, vamos a conversar hoy día, en razón a los 30 años del asesinato de Jaime Guzmán, sobre su personalidad, su trayectoria política y especialmente el tema al que se ha dedicado a investigar el negro, que tiene que ver con las ideas políticas de Jaime Guzmán y su evolución en el tiempo. Para esto centramos la discusión en un pequeño texto que nos mandó que se llama Las ideas políticas de Jaime Guzmán, 1962 a 1980, desde el corporativismo católico a la democracia protegida, que fue publicado el año 2014 en la revista de Historia de Chile y América Bicentenario. Además, yo complementé, y bueno, yo sé que Cristóbal también lo había leído, con el libro que tiene publicado José Manuel sobre Jaime Guzmán, que se llama Jaime Guzmán, Ideas y Política, 1946 a 1973. Corporativismo, gremialismo y anticomunismo. Primer volumen, en espera al segundo volumen. Mucha ansias de leer el segundo volumen. No sé si estamos apurando, sacando algún detalle que no puede salir a la luz, pero más o menos se ve en el horizonte o nos quedamos con las ganas. Sí, se ve en el horizonte. Actualmente estoy con 3 proyectos en paralelo. Uf. Uno es mi proyecto de tesis doctoral, que ciertamente es lo más importante y por eso estoy acá en Londres. Lo segundo es el proyecto de Historia de Chile de la San Sebastián, Historia de Chile 1960-2010, que dirige Alejandro San Francisco y al cual he podido aportar desde acá también. Y la tercera pata es que he seguido avanzando en el volumen 2 de Jaime Guzmán, Idea y Política, que espero este año. He avanzado bastante bien. También hay una cuestión notable, que la Fundación Jaime Guzmán dispuso gran parte de su archivo, del archivo personal de Jaime Guzmán, en internet. Entonces tengo un acceso bastante rápido, aparte es un archivo digital bastante amable a la hora de buscar cualquier tipo de documento. Y de hecho, hacerle una invitación a nuestra audiencia, que efectivamente, si tienen interés histórico, tanto para conocer la historia de Chile como para conocer las fuentes primarias con las cuales, digamos, los historiadores nos basamos para escribir nuestra investigación, están muy, digamos, invitados a conocer ese archivo que tiene documentos realmente notables. Sí, a cargo de Benja Cofré, ¿no? Sí, a cargo de Benjamín Cofré, también historiador, a quien aprovecho de mandar un saludo y un gran abrazo. Es un gran Bueno, el artículo que comentó Pablo en un comienzo se publicó cuando yo estaba ya en una fase de redacción del libro Jaime Guzmán, Idea y Políticas, tomo 1, que fue ese libro el producto de mi tesis de magíster.
cuando ya tenía, digamos, cierto nivel de fuente encontrada y cierta visión general sobre el periodo, me aventuré a escribir este primer artículo, y ese primer artículo en cierto modo condensa algunas tesis que podrían también aparecer en el volumen 2. En definitiva, ese artículo da la panorámica del pensamiento de Jaime Guzmán desde 1964 aproximadamente hasta 1980, que es el periodo donde se pueden distinguir dos etapas en el político de Jaime Guzmán. El tomo 1 tiene la particularidad de que trata la primera etapa, y espero que el tomo 2 trate la segunda parte, desde 1973 hasta 1980. En cuanto la primera parte va desde su nacimiento, en el libro exploro su vida familiar, su vida escolar, hasta el 11 de 1973. Entonces, a grandes rasgos yo diría que en cuanto a, por así decirlo, el diseño o la articulación de las ideas políticas de Jaime Guzmán, están esos dos grandes momentos marcados por la intervención militar de 1973. Me gustaría partir precisamente con una aproximación que sigue en el libro, no en el artículo, sobre la diferencia entre la historia de la política y lo político, que me pareció una aproximación bastante interesante, teniendo que ver precisamente con la legitimidad de la forma de lo político. ¿A qué se refiere esta distinción? ¿Y por qué es tan relevante también al presentar el pensamiento de Jaime Guzmán? Bueno, muy relevante. Esto es un concepto que ha sido trabajado por un historiador francés llamado Pierre Rosanvallon, que es de donde tomo el concepto, la idea de lo político, que se distingue de la política, en definitiva para decir, bueno, nosotros sabemos que la actividad política, entendida, digamos, como la entiende el común de los mortales, tiene que ver con la disputa del poder, la acción de los partidos políticos, las instituciones, las elecciones. En Chile uno puede ver, por ejemplo, que muchas historias de Chile o muchos escritos están ordenados según presidencia, el acceso a la presidencia de la República por los distintos partidos políticos. Entonces ese es un nivel, digamos, primario, y al cual, digamos, se remite esta idea de la política entendida en un nivel, digamos, bastante general. Pero Pierre Rosanvallon señala que además, como en la subyacente a la actividad política propiamente tal, hay una idea de lo político que tiene que ver con la disputa o con cómo las sociedades van, digamos, buscando formas de organización legítima. Y esa búsqueda de una forma de organización legítima que se da en las sociedades en distintos momentos va pasando por distintas etapas, y precisamente en este periodo que le tocó vivir a Jaime Guzmán con mucha intensidad la historia de Chile, sobre todo desde 1964 a 1980, en Chile se da una disputa que no solo se da en el orden de quién va a ser el próximo presidente de la República. El programa de la Unidad Popular señalaba, esto no se trata de elegir solo al próximo presidente de Chile, sino que hay verdaderos proyectos políticos que disputan o que desafían, que cuestionan los fundamentos del orden político vigente. Esa disputa se realiza a partir de un debate conceptual en torno a ideas fundamentales como Estado, democracia, sociedad civil, la economía. Y es precisamente, digamos, Chile en esa época tuvo un debate en torno al concepto de lo político bastante profundo, y en ese marco podemos comprender mucho mejor el rol que cumplió Jaime Guzmán, sobre todo desde 1973 en adelante, pero digamos que ya hay un adelanto del desarrollo de sus ideas políticas. Ciertamente, si uno mira la prehistoria del régimen de Pinochet, uno podría decir que el rol más importante que jugó Jaime Guzmán en la historia de Chile fue precisamente el dotar a Chile de una nueva institucionalidad en la Constitución de 1980, que se plasmó en ese texto. Pero si uno hace una prehistoria de esa Constitución, o si uno analiza al Guzmán pre-1973, uno ya puede ver que Jaime Guzmán venía pensando un proyecto político en los años previos al gobierno de Allende. Entonces esa era la intención de ese primer volumen,
en definitiva, ir descubriendo cómo Jaime Guzmán iba desarrollando en una fase previa a 1973 estos conceptos de Estado, democracia, sociedad civil, que en definitiva van a explicar posteriormente su articulación y su aplicación en un modelo institucional nuevo. Entonces, yo creo que, digamos, Pierro Zambalón, la idea de lo político, me sirvió mucho para poder comprender el nivel en el que opera la propuesta política y el proyecto histórico que formula Jaime Guzmán en su momento. José Manuel, yo tengo una pregunta sobre el Guzmán primero, como el joven Guzmán, que además es uno de los más interesantes a mi parecer. Lo identificamos como corporativista, que recientemente se transforma en algo más liberal en lo económico o adhiere un poco más a la democracia liberal. Pero yo tengo una duda sobre qué es lo que lo motiva a dejar el corporativismo, porque hay una cita en el texto que leímos, en que señala que el corporativismo sigue siendo en teoría interesante, pero que su problema es la práctica. Esto lo estoy relacionando porque cuando vino Daniel Mansur a este podcast, comentamos un poco brevemente sobre la figura de Guzmán y lo leíamos como un intelectual o como un político, y él señalaba que él era un gran político principalmente, entonces que su motivación era principalmente práctica. Entonces podríamos hacer una lectura a raíz de eso, lo que opinaría Mansur, yo creo, sobre cómo él no deja la inclinación intelectual teórica por el corporativismo, sino que él, como un hombre pragmático, como un creciente político, lo abandona por algo ya realmente practicable que no implique la abolición de los partidos políticos, por ejemplo. Eso, y una segunda pregunta que vendría como un poco después, es si es que eventualmente él adhiere plena e intelectualmente a su última postura conocida al menos, en que ya se distancia definitivamente del corporativismo. No sé qué opinas de eso. La legendaria frase del padre Osvaldo Lira: me quité de traidor, te hiciste liberal. Claro. Eso yo nunca he logrado, obviamente es muy difícil detectarlo, pero claro, a través de fuentes escritas es muy difícil detectarlo, pero sí me ha llegado por distintas vías y por distintos testimonios de personas que estuvieron ahí en un distanciamiento que habría habido entre Osvaldo Lira y Jaime Guzmán, y que ciertamente esa ruptura develaría este tránsito de un Jaime Guzmán corporativista a un Jaime Guzmán que asume las formas de la democracia liberal. Ahora, hay varias cuestiones interesantes en la pregunta. En primer lugar, yo creo que mi aproximación al tema es que Guzmán lo que realiza muy tempranamente e incluso antes del advenimiento del régimen militar es que se ve en su propuesta, sobre todo en el gremialismo en la Universidad Católica, una actualización del gremialismo. Y esa actualización del gremialismo ya contiene una, por así decirlo, ruptura inicial con el corporativismo que busca, como comentaba Cristóbal, la abolición, por ejemplo, de los partidos políticos, y que no sean los partidos políticos sino cuerpos intermedios o gremios, digamos, los organismos en los cuales se asiente la representación política. Esa idea Guzmán la deja de lado muy temprano, antes del 11 de septiembre, como les comento. Y yo también creo que, y esto uno digamos, lo va descubriendo cuando analiza tanto los escritos de Jaime Guzmán en paralelo a su vida política. Por ejemplo, Guzmán, en paralelo a estar publicando textos donde alababa, por ejemplo, al gobierno de Franco en España, o donde también ciertamente alababa, qué sé yo, a José Antonio Primo de Rivera, o declaraba su admiración por el corporativismo, Guzmán al mismo tiempo militaba en un partido político. Muy temprano militó en las juventudes del Partido Conservador. Y eso lo realiza tempranamente, incluso estando en el colegio, en los Sagrados Corazones, y era una cuestión conocida. Entre sus compañeros de colegio, por así decirlo, se sabía que Guzmán en el futuro iba a cumplir un rol político, que lo suyo era la acción política. Y ciertamente una acción política en la familia de Jaime Guzmán, donde, digamos, Jaime Guzmán por vía paterna y materna tenía, digamos, presencia de figuras del Partido Liberal y del Partido Conservador, digamos, hacen pensar que había, por así decirlo, una adhesión a un corporativismo teórico o un corporativismo ideal, pero en la práctica Guzmán desarrollaba una acción
digamos, de la mano con los partidos políticos. Y luego cuando hace su participación como jefe de la Juventud Alessandrista en la campaña presidencial de 1970, se nota muy claramente que la posición de Guzmán respecto a la crítica a los partidos políticos no tiene que ver con la abolición de los partidos políticos que plantea el corporativismo, sino con quitarle los partidos políticos, por así decirlo, el monopolio de la representación política, y a eso sumarle organismos como, por ejemplo, el Consejo, un consejo social, que podría en este caso, de algún modo, canalizar las inquietudes o los intereses de los cuerpos vivos de la sociedad, como se llamaban en ese tiempo, las fuerzas vivas de la sociedad, directamente hacia el Poder Ejecutivo. O sea, que no hubiera una mediación necesaria entre poder social y el poder político a través de los partidos políticos. Pero digamos, no había un interés en abolir los partidos políticos, ni mucho menos. Entonces, yo creo que entendiendo ese doble nivel, el nivel claro, el plano de los ideales políticos o su admiración por pasado español, por la España, por ejemplo, del siglo de oro también, uno podría ver que son cuestiones que laten en la acción política de Jaime Guzmán, pero también Jaime Guzmán desde muy temprano, digamos, uno puede notar altas dosis de realismo político, y es ahí donde se juega en definitiva. Ciertamente yo concuerdo con esta idea de que Jaime Guzmán es un político antes que un intelectual. Uno no lo ve qué sé yo, publicando papers o preocupado de, qué sé yo... encerrado en la biblioteca. Un ratón de biblioteca. Lo que sí era un político con un muy alto nivel de formación doctrinaria. Ese nivel de formación doctrinario lo adquirió muy tempranamente. Todos comentan que Jaime Guzmán era un niño muy, digamos, por así decirlo, superdotado, muy despierto desde temprano. Eso queda muy claro en los textos que recolectas tú de Jaime Guzmán en el colegio, cómo respondía a cosas. O este mismo texto de Viva España, Viva Franco, que creo que tenía como 14 años, una cosa así. Exactamente. Y una lucidez y una articulación que no se le ve a los niños de 14 años generalmente. Así es. Entonces, digamos, raya para la suma, yo creo que Jaime Guzmán logró articular de modo eficaz, pero encaminadas muy prontamente a la acción política. Y yo creo que ese papel que jugó Jaime Guzmán, un poco de puente entre una tradición intelectual chilena conservadora y la acción política. Ciertamente en esta época, por ejemplo, tenemos la crisis del Partido Conservador, la crisis del Partido Liberal, la crisis de la derecha tradicional. Se funda el Partido Nacional, también surge el gremialismo en estas vías. Es parte de esta, digamos, derecha que entra en crisis, pero que esa crisis también permite que, digamos, genere nuevas respuestas a los desafíos que tenía Chile entonces. Sobre esta proyección de la derecha pre-década de las revoluciones y la nueva derecha que surge al alero del gobierno militar y posteriormente gracias a la fundación de la UDI y todo lo demás, ¿cuáles son los elementos de continuidad? Específicamente yo estaba pensando en, el corporativismo originalmente subentiende la legitimidad política en ciertos conceptos prepolíticos, ¿no es cierto?, del derecho natural específicamente, y que lo político, es decir, la legitimidad del gobierno, depende de estar acorde a estos principios prepolíticos, que Jaime Guzmán sobre todo se centra en el principio de la dignidad humana y el principio del respeto por la propiedad privada, que ahí tu texto señala bastante interesantemente que no toma alguna de las distinciones que hace la Iglesia Católica en su encíclica respecto a la derivación del derecho de propiedad privada. Entonces, ¿existe una continuidad entre este Jaime Guzmán temprano de un mundo conservador corporativista respecto a ese principio de legitimidad con el Jaime Guzmán tardío? Sí, eso es súper interesante, y yo creo que ese es uno de los argumentos ejes del tomo 1, Jaime Guzmán, Idea y Política, porque en definitiva lo que señalo ahí es que Jaime Guzmán entendía que cualquier tipo de gobierno, independiente de la forma que este gobierno adquiriera, se basaba en una legitimidad política, y ahí está la relevancia de Rosán Balón, en que cualquier tipo de orden político se fundara en una serie de conceptos o principios que dotaran de legitimidad a ese régimen.
Entonces tenemos conceptos como el valor de la vida, también durante los años 70 y 80 se va a ver, por ejemplo, el rol de la familia como núcleo de la sociedad, la propiedad privada, la libre iniciativa, la autonomía de la sociedad intermedia, la subsidiariedad. Entonces, en algún momento, que mi impresión es que esto ocurre durante su paso y la fundación del gremialismo en la Universidad Católica. Yo creo que Guzmán entiende que estos conceptos prepolíticos son independientes a la forma que adquiera, la forma que adquiera el orden político, un orden político cualquiera. Entonces, en ese sentido, Guzmán no era un demócrata, no defendía, digamos, la democracia a rajatabla. En otros momentos también nosotros hemos encontrado algunos textos, sobre todo, por ejemplo, en su tesis Teoría sobre la Universidad, donde hace una comparación entre el régimen monárquico y el régimen democrático, y aquí, digamos, no se ve una, digamos, admiración o una inclinación hacia la... sino que entiende que distintos regímenes políticos pueden estar informados por distintos principios prepolíticos, que en definitiva es donde se basa la legitimidad de esas formas políticas. Entonces distingue entre principios y formas. Y durante el régimen militar, precisamente, parte de la tarea que asume Jaime Guzmán muy tempranamente al nuevo orden político, de estos principios que dotarían de legitimidad al nuevo orden institucional. Esta es una conversación súper interesante, porque al final nosotros tenemos que Jaime Guzmán influyó mucho en la fundación de un nuevo orden político en Chile, que quedó plasmado en la Constitución del 80. Esto fue decisivo en una decisión previa. Después del 11 de septiembre de 1973, los militares discuten, bueno, ¿qué vamos a hacer acá, digamos, una vez asumido el poder? Una alternativa que se veía era que los militares le podían, digamos, transcurrido un tiempo breve, devolver el poder a los civiles para que prontamente fueran los partidos políticos los que asumieran las tareas de gobierno. Y muy rápidamente también se abrió una segunda tesis, que es la tesis que respaldó Jaime Guzmán desde muy temprano, que había que abrir un nuevo proceso constituyente, en definitiva, un nuevo proceso que, en cierto modo, refundara o reconstruyera la realidad institucional en Chile. Entonces, en ese sentido, Guzmán no solo fue un hombre clave a la hora de diseñar un nuevo orden político a partir de estos principios fundamentales como autonomía de los cuerpos intermedios, subsidiariedad, familia, dignidad humana, sino que también fue decisivo en una cuestión previa, que es precisamente posibilitar la existencia de un proceso constituyente desde el 11 de septiembre de 1973, que precisamente posibilitara la existencia, por ejemplo, de una constitución política nueva y no reforma a la constitución de 1925. Si ustedes entran, por ejemplo, a la página web de la Fundación Jaime Guzmán, hay un documento súper interesante del 30 de agosto de 1973. Esto está en las últimas páginas del tomo 1 de Jaime Guzmán, Idea y Política. El documento se llama Hacia una nueva institucionalidad a partir de la renuncia de Allende. Y se ve cómo el 11 de septiembre Guzmán ya estaba, digamos, propiciando la idea de que debía venir, digamos, un gobierno de las Fuerzas Armadas, y ese gobierno de las Fuerzas Armadas no debía corregir simplemente mal de la democracia que existía en Chile hasta entonces, sino que debía fundarse un nuevo orden político. José Manuel, bueno, el primer Guzmán obviamente era muy basado principalmente en principios prepolíticos, pero mi pregunta es relativamente similar a la que hizo Pablo, pero respecto de las instituciones en las que Guzmán aportó germinalmente. O sea, ¿de qué manera ha mutado el núcleo ideológico que construyó Guzmán, por ejemplo, en la UDI, en el gremialismo, incluso su aporte en Renovación Nacional durante sus primeros días? Y cómo ello, lo construido por Guzmán, ha mutado en los últimos 30 años ya sin Guzmán. Si se ha mantenido, se ha reformulado para darle continuidad a la coyuntura, o si definitivamente ha sido comprometido estructuralmente hacia algo distinto. Unido a la crítica ya tradicional de que se terminó convirtiendo en una estructura para esconder un simple liberalismo económico y político, que es una acusación bastante, eso. Claro, que es una acusación muy, si no me equivoco, de Renato Cristi
y se me olvida el otro autor. Hay un libro ahí, El pensamiento conservador en Chile, que me acuerdo que leí muy chico, que hacía esa crítica muy potente. Carlos Ruiz. Carlos Ruiz. Sí. Sí, bueno, aquí hay cuestiones acá, de nuevo, como la prehistoria digamos, de los grupos de poder que en definitiva Guzmán logra articular durante la década de los 70, que para, digamos, entender esta historia es fundamental. Porque, por un lado, Guzmán uno podría considerar que es una suerte de padre o de arquitecto de la Constitución de 1980, pero a la vez Guzmán, por ejemplo, si uno hace la revisión de la lista de todos los miembros de la Comisión Constituyente del periodo, uno ve que Jaime Guzmán era el que además más se había comprometido con el régimen militar en términos políticos. Por ejemplo, en 1977 se fundó la revista Realidad, que buscaba digamos, defender y promover en el nivel de la opinión pública el camino institucional que Chile estaba caminando en ese minuto. También durante el régimen de Pinochet, Guzmán fue clave en la fundación de la Secretaría Nacional de la Juventud, que era un vínculo, un link entre precisamente la juventud o las bases sociales que se buscaba que apoyaran al gobierno y que buscaba ciertamente movilizar apoyos sociales al régimen de Pinochet. Y digamos, Guzmán fue clave en crear ese maridaje entre gremialismo, Secretaría Nacional de la Juventud y el régimen de Pinochet. Lo mismo cuando Guzmán y los gremialistas de la Católica fundan el Frente Juvenil de Unidad Nacional, y también se da muy tempranamente digamos, no sé si decirlo, parentesco, esta alianza estratégica entre los Chicago Boys y el gremialismo. A mí me parece que la figura central en ese sentido es Miguel Cast, quien además de haberse formado en la Universidad de Chicago, también era un activo miembro del movimiento gremial de la Universidad Católica, y es precisamente ahí donde se produce esta, como se denomina hoy día, alianza Chicago gremialista. Desde mi punto de vista, lo que ocurre acá es nuevamente una articulación en el nivel de los principios, donde tanto economistas liberales, que incluso no pertenecían al gremialismo, no se identificaban con el gremialismo, sí sostenían algunos principios comunes o algunos mínimos comunes con las ideas de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, la propiedad privada o la libre iniciativa, y ahí digamos que esos conceptos en común permiten articular un proyecto que no solo es ideológico, sino que también se refiere a la articulación de grupos de poder al interior del régimen militar muy influyente. O sea, ahí está, por ejemplo, toda la formación de personas, de profesionales, de expertos que participan activamente en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, en Odeplan. En definitiva, el gremialismo y los Chicago Boys proveen al régimen militar de cuadros técnicos que en definitiva Chile no tenía, o digamos, cuadros técnicos jóvenes y que estuvieran dispuestos a comprometerse férreamente con el gobierno militar. O sea, nuevamente está el plano de las ideas, donde hay una constitución de una alianza en torno, desde mi punto de vista, a ciertos mínimos, y también una realidad, digamos, que propia de la política propiamente tal, que es como tanto los gremialistas como los Chicago Boys nutren de cuadros técnicos al gobierno. Y en ese sentido, Pinochet encuentra en los Chicago gremialistas un grupo de apoyo bastante leal y que se mantendrá leal en el tiempo. Si uno, por ejemplo, sigue entrevistas de Jaime Guzmán muy entrados los años 80 e incluso en 1990, Guzmán se sigue declarando pinochetista y se sigue declarando leal no solo a la obra de Pinochet, sino también a la figura de Pinochet. O sea, mantienen una lealtad, incluso culminado el régimen militar. Desde también mi punto de vista, esta cuestión hay que ponerla en perspectiva histórica. Hay una cuestión contextual muy importante. Lo que se vive en Chile en esta época es una disputa ideológica propia de la Guerra Fría. Esto alguna vez lo conversé con el profesor Gonzalo Rojas. Donde él me decía, bueno, Chile en realidad no fue, digamos, por así decirlo, parte de la Guerra Fría. Él me decía, en Chile no hubo un muro de Berlín
o digamos, no se jugó ningún episodio, por así decirlo, clave de la Guerra Fría global en Chile. Y ciertamente eso es así, pero a la vez la Guerra Fría se vivió, por así decirlo, en una escala micro, en una escala que podríamos denominar de la microhistoria, donde distintas organizaciones que componen a la sociedad chilena estaban ciertamente marcadas o quebradas por el debate ideológico de la Guerra Fría entre liberalismo y socialismo. Y en ese sentido, no era de extrañar una alianza entre los gremialistas, quienes sostenían, por ejemplo, que la propiedad era un elemento propio del derecho natural, con el mundo liberal, en la medida que en la vereda del frente el socialismo proponía la abolición de la propiedad privada. O sea, en ese esquema, a mí me parece bastante lógico un acercamiento en torno a estos principios por parte de grupos Chicago y gremialistas, además de la cuestión propiamente histórica de cómo ellos sirvieron como cuadros técnicos al propio régimen militar. Y otra cuestión que también hay que tener a la vista a la hora de analizar cómo funcionó, digamos, la aplicación de un régimen de libre mercado en Chile, con el apoyo ciertamente del gremialismo, es que hay que analizar el contexto social que vivía Chile en esta época. Chile, digamos, contenía en los años 60 y 70 grandes bolsones de pobreza y miseria. El acceso a servicios básicos en Chile estaba muy restringido. Yo creo que esto es muy difícil de imaginar para las generaciones, sobre todo más jóvenes, pero por ejemplo en Chile, a lo largo de todo el Zanjón de la Guada, que uno hoy día tiene, por ejemplo, la oportunidad de cruzar en metro cuando va al campus San Joaquín de la Universidad Católica, todo el Zanjón de la Guada estaba, digamos, acompañado de kilómetros y kilómetros de poblaciones callampa, que cruzaban distintas comunas de Santiago. El acceso a agua potable no alcanzaba a, digamos, resultar en torno a la mitad de la población en Chile. El acceso, por ejemplo, a la electricidad también estaba muy restringido, también en torno al 50% de la población. Había una mortalidad infantil altísima. Los niños, un tercio de los niños menores un tercio de los niños que nacían morían antes del primer año de vida. O sea, era una cuestión bastante, digamos, deprimente. Entonces lo que tiene también, por así decirlo, en mente tanto el régimen militar a la hora de buscar apoyo en economistas que quisieran ciertamente soportar con cuadros técnicos al gobierno, era precisamente revertir esta situación de pobreza y miseria tan prolongada en toda la historia del siglo XX en Chile. Y el único ensayo que no se había hecho era precisamente la aplicación de un régimen, digamos, que no sufriera en el tiempo o que no fuera, digamos, interrumpido por los gobiernos, sobre todo porque, digamos, en una primera instancia los efectos que genera la aplicación de un régimen de libre mercado en Chile, o sea, en general, digamos, produce ciertamente algunos problemas sociales de reacomodo, pero luego se produce lo que José Piñera ciertamente ha llamado el despegue de la economía chilena. Entonces, mi impresión es que figuras como Miguel Kast, por ejemplo, fueron clave en elaborar, por ejemplo, el mapa de la extrema pobreza en Chile, porque el foco, en definitiva, del régimen de Pinochet era precisamente sacar a Chile de esas condiciones, o a las amplias masas de la población chilena, de esas condiciones de pobreza generalizada y miseria. Ese era uno de los objetivos del cambio de régimen económico en Chile. Y también, por otro lado, Guzmán, entendiéndolo en este mismo contexto, entendía que la, digamos, instalación de un régimen de libertad económica iba también a favorecer una transición hacia un régimen democrático, porque no solo una ampliación de la libertad económica, sino también el acceso a bienes culturales iban a permitir que una ciudadanía, por así decirlo, más formada, pudiera desarrollar o pudiera desenvolverse en un régimen democrático nuevo, digamos, también haciendo uso de esas libertades que el régimen militar había puesto en marcha. Así que ese es como el panorama general para, digamos, entender
digamos, la concreción de esa alianza Chicago-gremialista. Ciertamente después, con el paso del tiempo, y desde 1990 en adelante, la historia es distinta. Jaime Guzmán es asesinado muy tempranamente. Yo creo que el diseño institucional no alcanza a entrar ni siquiera en rodaje cuando Jaime Guzmán es asesinado. Y yo creo que, digamos, al menos desde mi perspectiva, desde el análisis de la historia conceptual, hay una cuestión que es fundamental para analizar cómo el sistema de libre mercado en Chile, acompañado de, por ejemplo, la definición de un Estado subsidiario, ha generado también problemas. No ha sido ciertamente un tema que ha estado exento de polémica. Desde mi punto de vista, por ejemplo, el debate en torno al Estado subsidiario, o si Chile tiene o no realmente un Estado subsidiario hoy día, tiene dos grandes problemas. En primer lugar, una mala comprensión actual de la subsidiariedad. ¿Qué significa la subsidiariedad? Desde la vereda, por ejemplo, de la izquierda, entienden, esto lo conversé alguna vez con un muy buen amigo mío de izquierda, pero señalaba, bueno, que el Estado subsidiario simplemente entrega subsidios, y eso es todo lo que hace un Estado subsidiario. Entonces, claro, desde cierta perspectiva, el Estado subsidiario no se entiende. Otros lo entienden como un Estado mínimo, o sea, un Estado abstencionista que no participa, que no, digamos, interviene en distintos aspectos de la vida social. En definitiva, que permite, por así decirlo, digamos, la acción de, no tengo idea, del capitalismo salvaje o un mercado desregulado. Yo creo que al contrario, la subsidiariedad como principio lo que promueve es un Estado fuerte, que no absorbe la iniciativa de los particulares, sino que la promueve, y en ese sentido busca intervenir o restarse de intervenir en la medida que la sociedad civil es capaz o no de, por ejemplo, cumplir sus propios fines o de colaborar en el bien común, para lo cual se requiere ciertamente una sociedad civil bastante activa. Esto también lo aprendí con Gonzalo Rojas en la Universidad Católica. Él reflexionaba, bueno, el gremialismo postula un estado mínimo o un estado máximo. No postula ni un estado mínimo ni un estado máximo, sino cuánto estado sea necesario. Y en ese sentido yo creo que un problema derivado de esto que ha tenido ciertamente el problema en torno a la subsidiariedad en el Chile reciente, por así decirlo, es que ciertamente uno podría examinar la existencia de una aplicación inadecuada de la subsidiariedad en áreas clave. Digamos, no voy a entrar aquí a debatir cuestiones de política, digamos, más contingente, pero ciertamente el Estado podría haber hecho algo más en temas de pensiones o en temas de seguridad social, en temas de salud, por ejemplo, sin necesariamente pasarse a la otra vereda de promover, digamos, un estatismo o un intervencionismo del Estado de manera, digamos, desatada o desregulada. Yo creo que ahí ha hecho falta desde, digamos, 1990 en adelante una como actualización constante del principio de subsidiariedad, una vez que el principio de subsidiariedad ciertamente es comprendido en todas sus dimensiones y en toda su complejidad. Sobre ese punto, tú termináis el artículo que nos mandaste señalando la reivindicación que hace el Guzmán tardío a la faceta activa del principio de subsidiariedad. Esto es, la intervención donde sea necesario. Y yo siempre he oído a nivel coloquial, a nivel de calle, a nivel de comentario de pasillo en la universidad, que Jaime Guzmán en su última etapa tiene un pequeño vuelco conservador que no se alcanza a ver completamente debido a que él es asesinado muy tempranamente en el reinicio de la democracia chilena. ¿Qué tan real es este supuesto vuelco más conservador que se ve en Guzmán en su última etapa? ¿O qué tanto hay de una visión que es incompleta debido a que no se alcanza a vislumbrar realmente cómo Guzmán se iba a enfrentar a esta nueva etapa democrática? Bueno, yo no creo que haya habido un vuelco, y de hecho una de las cuestiones que a mí me impresionó el estudio de la figura de Jaime Guzmán a partir de la fuente o de sus escritos es la continuidad que uno puede planteamiento. Efectivamente hay una gran ruptura
en el paso o en el abandono del corporativismo hacia fórmulas de democracia protegida. Pero por otro lado, por así decirlo, temas de la agenda conservadora, Guzmán ya lo había planteado tempranamente, por ejemplo, en la Comisión Ortúzar. Es bien notable como, por ejemplo, de la Comisión Ortúzar, en que se discute el tema del aborto o la eutanasia, que son temas que en ese momento no tenían la relevancia que podían tener hoy día, que hoy día son temas de debate y de votación, y en cualquier momento, en el corto plazo de 1 o 2 años, podríamos tener una realidad distinta en términos legislativos respecto a esas materias. Bueno, Jaime Guzmán, a la hora de discutir estos temas al interior de la Comisión Ortúzar, él señala expresamente que su objetivo habría sido poner la defensa, no solo la defensa del niño de la vida que está por nacer, sino el aborto y la eutanasia expresamente condenados en la Constitución. Y esa cuestión no pasó, digamos, no hubo acuerdo en una redacción final de esa fórmula, que el aborto y la eutanasia aparecieran de modo explícito, condenado o prohibido en la Constitución de 1980, y ahí hay una, por así decirlo, derrota de Jaime Guzmán al interior de la Comisión Ortúzar, que no logra colocar un artículo de estas características. Jaime Guzmán era muy consciente de los problemas morales que acarreaba, por ejemplo, la sociedad moderna. Hay un video bien notable, creo que esto también está, no sé si en la página de YouTube o en el mismo archivo de la Fundación Jaime Guzmán, citando al propio Juan Pablo II, señalaba la realidad que vivía en los países europeos, donde, habían, digamos, naciones que habían logrado conseguir un nivel de digamos, bienestar económico bastante asentado y extendido a lo largo de su población. Sobre todo en las juventudes se percibían problemas morales del sinsentido de la vida, cuestiones tan dramáticas como el alcoholismo, la drogadicción, en fin, esos problemas morales que uno podría ver que están ciertamente desplegados prácticamente en una magnitud mucho mayor en la sociedad actual. Digamos, Jaime Guzmán también lo veía quizás de manera embrionaria en esta etapa, pero esto en ningún caso significaría que hay un vuelco en sus posiciones. Lo que sí hay que entender también es que el debate político va, digamos, ajustándose a los nuevos contextos que van surgiendo, y puede haber una cuestión de acentos que ciertamente en algún momento se hacen y en otros no, y ciertamente para comprender si hubo o no un cambio en el acento de Jaime Guzmán respecto a X tema, habría ciertamente que conocer o tener una panorámica general de la posición de Guzmán sobre esos temas en un arco mucho más amplio de tiempo. O sea, ahí habría que hacer un trabajo de recolección de fuentes históricas mucho más amplia en su extensión temporal. Entiendo que eso es lo que está haciendo actualmente la Fundación Jaime Guzmán, que está preparando una colección de obras completas de Jaime Guzmán, que es una muy buena noticia, porque en definitiva ahí también podremos revisar de primera fuente cuáles eran las posiciones de Guzmán en distintos temas, ya sea en sus cartas privadas, en sus artículos de opinión en la prensa, y en otro tipo de fuentes primarias que, desde ya están disponibles al acceso de todos en la página web del archivo de la Fundación Jaime Guzmán. Yo creo que ya para ir terminando, una última pregunta que tiene que ver también con la dimensión personal de Jaime Guzmán. Él siempre ha sido retratado como una persona de una profunda catolicidad, y eso también se había complementado con un rechazo hacia lo que él decía la politiquería, como la banalidad un poquito de la política. Entonces, quería preguntarte cómo se perfila la idea de virtud del político en la forma como se plantea Jaime Guzmán como político él mismo. Esto lo estoy pensando específicamente en la campaña de Alessandri y posteriormente. La campaña de Alessandri tuvo un sesgo muy marcado de austeridad, muy marcado de seriedad, de apartidismo, etc. Pero sí, nunca he visto tratar un concepto de virtud general, sino simplemente dimensiones de un concepto de virtud político general.
Mira, ese es un tema bien notable. Nuevamente es un tema que se puede rastrear en el archivo de la Fundación Jaime Guzmán. Yo creo que la gente de la Fundación Jaime Guzmán tendría que pensar en patrocinar este podcast, dada toda la publicidad que le hemos hecho hoy día, pero Sí. de verdad Le vamos a escribir a Benja y al Flaco Lion. de verdad es un archivo bastante notable. Porque, por ejemplo, hay una... esto creo que ponte tú que sea algo cuarto, quinto año de humanidades, segundo, tercero, medio nuestro, en el Colegio de los Sagrados Corazones, donde a Jaime Guzmán en una prueba de historia le piden hacer una comparación entre la figura de Portales y la de Manuel Montt. Y la figura, y una de las respuestas que da Jaime Guzmán es bien notable. Bueno, es verdad que fueron figuras políticas muy, por así decirlo, hacedoras, hicieron muchas cosas en su tiempo, concretaron un proyecto político, pero más allá de lo que lograron hacer, lo importante es que lograron crear, transmitir y plasmar un ideal. Entonces, más allá de las acciones o de o proponerlo en términos de, digamos, de la diferencia entre la política y lo político, más allá de la actividad política propiamente tal y lo que ellos hayan conseguido, lograron en el siglo XIX instalar algo central que es un ideal de gobierno, un ideal de gobierno impersonal, con una autoridad presidencial fuerte, etc. Y luego, cuando uno analiza, por ejemplo, su valoración de Alessandri como presidente, no solo en la campaña de 1970, sino también del gobierno de Alessandri propiamente tal, del 58 al 64, y luego cuando él apoya a Pinochet, él también sostiene cuestiones parecidas. Más allá de lo que los gobiernos hagan, e incluso más allá de las ideas políticas que, digamos, en las que se afirmen los distintos gobiernos, lo importante es que los gobernantes de Chile, como Alessandri y Pinochet, en palabras de Guzmán, lograban cumplir con cierto ideal moral de, digamos, seriedad, de austeridad, de rechazo a la demagogia y el populismo. Y en ese sentido, Guzmán valora esa figura histórica. Hay una columna bien notable de la segunda, es de mayo del 81, no recuerdo bien el título, pero a propósito de las celebraciones del 1 de mayo, del Día del Trabajo, en donde Guzmán hace este paralelo y hace este rescate, digamos, del ideal que encarna Pinochet y Alessandri, que no es solo por lo que haga el gobierno en el pasado de Alessandri y Pinochet, sino también por los ideales morales que representan de austeridad, de rechazo al populismo y la demagogia. Yo creo que ahí hay una suerte de por así decirlo, de consejos también que van más allá del momento político en específico que le toca vivir a Jaime Guzmán. Y de hecho, hay una cuestión bien interesante que creo que podría ser el paralelo con los tiempos actuales. Jaime Guzmán dice, digamos, no literalmente, no recuerdo cuál era la palabra exacta, no, la frase exacta, pero dice, cuando un gobernante carece de virtudes morales mínimas, lo único que queda, digamos, al frente es la entrega a la demagogia y al populismo sin remedio, digamos. Entonces, es una cuestión bien notable y que uno puede también hacer algún tipo de paralelo con los tiempos actuales. José Manuel, yo para terminar tengo una última pregunta, que es sobre algo que aparece en el artículo que estamos comentando, que es algo más anecdótico en realidad. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la UDI me pasaron una copia de este libro de Novak, de El espíritu del capitalismo democrático, y me dijeron, bueno, en ese tiempo un amigo que ahora es consejero regional, James, una gran persona, todo esto, me dijo que cuando Jaime Guzmán leyó ese libro, él mandó a pedir cajas y cajas del libro para todos sus colaboradores y que él me estaba haciendo llegar una de esas como míticas copias de las que encargó Guzmán. ¿Hasta qué punto eso es verdad o es mito? O sea, ¿tengo una pieza de invaluable valor histórico ahí en el librero o más que otra cosa era solo un mito para no tenerme cansado? Mira, depende si el libro que tú tienes en el librero era parte de esa colección que Guzmán habría mandado a comprar a Buenos Aires o no, y bueno, y si estaba ya firmada, dedicada, autografiada por Guzmán, evidentemente tiene mucho mayor valor histórico. Yo lo que pude ver en el archivo de la Fundación Jaime Guzmán, que también es que habían copias de ese libro, y por testimonio
de distintas personas de la época, uno también puede rastrear que esa historia, digamos, es relativamente verídica. No sabría situar bien el momento exacto, pero es verdad que Guzmán, según distintos testimonios, mandó a comprar distintos ejemplares de este libro, del espíritu del capitalismo democrático de Novak, que ciertamente, digamos, buscaba articular una alianza entre el pensamiento católico, entre la doctrina social de la Iglesia, y un liberalismo, lo que Benedicto XVI en algún momento denominó como un sano liberalismo. Ahí se da ese maridaje, esa combinación. Ahora, esto también hay que leerlo también en su propio contexto y en histórica, digamos, bastante concreta. Por ejemplo, la posición de Guzmán con los distintos tipos de liberalismo económico que había en esa época, evidentemente no era la misma. Hay una entrevista de Guzmán a Hayek cuando Hayek viene a Chile, y ciertamente a Guzmán le sorprende cómo, por ejemplo, personas como Hayek no se la jugaban por la definición de un rol, digamos, de un Estado más, digamos, que se la jugara, por ejemplo, de modo directo con el combate a la pobreza, y que en ese sentido ejerciera políticas de redistribución y que ejerciera ciertamente políticas de justicia distributiva. Ahí Jaime Guzmán, digamos, marca y ahí se toma un contrapunto que es muy de fondo con el pensamiento político de Hayek. Y en Novak, en cambio, habría encontrado, digamos, un tipo de liberalismo que sería algo más compatible con la doctrina social de la Iglesia que el liberalismo propuestos por otros como porque proponían autores como Hayek. Y ahí habría encontrado ciertamente esta alianza, maridaje. En definitiva, y esta es una cuestión que dice Renato Cristi, que yo creo que también, digamos, la sigo bastante de cerca. Lo que vino a hacer este libro de Novak, El espíritu del capitalismo democrático, era confirmar una, digamos, intuición o un desarrollo que Guzmán ya venía visualizando desde fines de los años 60 y durante toda la década del 70. Y en cierto modo este libro viene a poner la guinda de la torta, o digamos el timbre de aprobación, por así decirlo, de que efectivamente hay dimensiones de el capitalismo y de la doctrina social de la Iglesia que pueden ser tenidas como elementos en común. Hay algunos libros del CEP, del Centro de Estudios Públicos, que estaban también muy motivados con este tipo de reflexiones académicas e intelectuales en esta época, donde ciertamente se preguntan cómo desde una sociedad en la que se promueve el libre mercado también se puede alcanzar un nivel no menor de justicia social. Si uno pone dos fotos de Chile, una foto del Chile de los años 60 con altos niveles de mortalidad infantil, con altos niveles de digamos, carencias materiales como servicios tales como el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, etc. Una foto del Chile actual, ciertamente la acción del régimen militar fue transformadora en ese sentido y consiguió que aspectos mínimos de la vida material de las personas en Chile ciertamente tuviera una mejora, y yo creo que, digamos, el estudio del régimen militar es crucial en ese sentido. Los niveles de acceso a condiciones de vida material que consiguió la sociedad chilena desde 1990 en adelante, evidentemente no fue un fenómeno que fue creado solamente desde 1990 en adelante, sino que tiene sus antecedentes en el régimen militar. Claro, no hay mucho que discutir respecto del éxito material. Sería un poco más interesante, y esto ya queda para otra conversación, discutir la otra inquietud de Guzmán respecto de la figura moral que tendría que haber acompañado a esta transformación o modernización económica, y como bien notabas tú, parece que no estaba floreciendo de la manera que a él le hubiese gustado. O sea, había mucha más degeneración en algún sentido de los valores morales aparejada a esto, pero... Sí, solo para cerrar, hay una frase bien notable de Jaime Guzmán al respecto, donde dice algo así como los altos niveles de consumismo que a los que se arriesga o los que tiene la sociedad chilena, esto fue a principios de la década de los 80,
no se debe necesariamente a una abundancia de las vitrinas, sino a una carencia de los espíritus. Sí. Y ahí también Guzmán entendía que evidentemente había una labor institucional que podía cumplir el Estado, pero por otro lado también tenían que haber, bueno, y yo creo que ese es el rol de otras organizaciones como la Iglesia Católica, ciertamente en proveer, digamos, o de no descuidar al menos la formación moral de las personas, de modo que no existiera esta carencia de los espíritus ante la abundancia de las vitrinas. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todólogoscl, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.